TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2018. Las palabras inefables de Dios, que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Vamos a comenzar leyendo a Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28, para hablar de esos dos aspectos que el sistema hasta ahora no entiende. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, pero de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira ese detallito ahí, déjame el versículo bíblico en pantalla. Para salvar a los que le esperan. Y yo me preguntaba, ¿sabrá la gente de qué salvación está hablando ahí? Porque fíjate, el sistema religioso está tratando de salvar lo que ya Cristo salvó, que es el alma, el espíritu. Entonces ellos hacen evangelismo en masa para salvar a las personas. Pero nosotros no estamos tratando de salvarle el espíritu a nadie, sino que nosotros estamos salvándolos de sí mismos. Esa es la salvación que uno espera ahora, salvar a los creyentes, fíjate que ya creen, porque en el verso dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que Él se ofreció y llevó el pecado de muchos. Ahora Él viene por segunda vez no para volver a salvarle los pecados, porque ya salvó los pecados de muchos. Él fue ofrecido una sola vez, no 2 veces ni 3 veces, una sola vez Él logró quitar el pecado del medio. Así que no va a venir por segunda vez a salvar a la gente de los pecados, que es lo que está haciendo el sistema protestante cuando evangeliza. Cuando nosotros nos tiramos a las calles es buscando a los creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes para que reciban la locura de la predicación. ¿Y de qué uno se salva, apóstol? Bueno, mira, a ti hay que salvarte del diablo carne. El diablo fue destruido, pero lo que él dejó en tu carne, tú tienes un cuerpo sujeto a deseos engañosos. Tú tienes un cuerpo el cuerpo de pecado, no que tú eres un pecador porque ya los pecados los llevaron, pero el cuerpo de pecado habla y está en contra tuya. Y te miente y tiene una fraseología de que malas están las cosas, que me siento enfermo, me siento decaído, presiento que va a suceder algo malo, presiento que el mundo se va a acabar, presiento... Bueno, y te mete una de mentiras, te bombardea con muchos pensamientos. Hebreos 8:11. Hebreos 8:11. Dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Tú has visto el evangelismo nuestro, diciéndole a la gente: mira, yo quiero que tú conozcas al Señor? No. Si dice ahí, ninguno dirá: ¿tú conoces al Señor? ¿Y qué hacen los protestantes por ahí? Mira, yo quisiera que tú conocieras al Señor. Y pues sí, no, es que eso no se dice, bendecido. Nosotros de Creciendo en Gracia sabemos que ya todas las personas que son elegidos, todos los muchos, ya conocen al Señor y son creyentes. Lo que sucede es que la religión ha fallado en decirles lo que Cristo ya hizo por ellos. Y por eso está el mundo como está. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso usted ve las violaciones, los crímenes, los accidentes, todo lo que está pasando. Hay un desorden mundial
Y solo nuestro evangelio es la respuesta para poder sanar las naciones. Mientras no obedezcan a la voz de esta trompeta que está hablando, va a haber caos y perdición. Así que, bendecido, en esta hora te exhorto a que seas obediente a lo que está escrito. Ninguno dirá, ¿tú conoces al Señor? ¿Cuántas veces yo, mientras estuve engañado en ese sistema, porque era necesario que yo pasara por ahí, yo iba donde mis padres, mira mamá, tú no conoces al Señor. A todos mis amistades, yo quiero que ustedes conozcan al Señor. Yo iba a una cárcel y decía, ¿cuántos conocen al Señor ahí? Imagínate. Así está el mundo. Eso es veneno para las naciones. Todos esos predicadores, todas esas iglesias deben cerrar. Hay que taparle la boca. Taparle la boca significa que dejen de predicar. Taparle la boca significa que dejen de existir, que su existencia como llamada iglesia exista y siga operando, porque es que eso no sirve, no está predicando la verdad. Paradójico. Pero los peores enemigos de cada ciudad y cada pueblo y cada nación, los peores enemigos son los templos esos con las cruces. Cuando llegue el Señor, oh mira, ahí está el diablo, el 666, el anticristo. Cuando ellos son los verdaderos anticristianos, porque no están diciendo lo que tienen que decir. Allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, ¿qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que está creyendo, porque le dieron el don de la fe y cree, y siempre ha creído. No como dicen por ahí, para que todo aquel que en él crea, no dice crea, para todo aquel que ya está creyendo. Porque eso le da lugar al libre albedrío, y el libre albedrío no existe. Aquí el único albedrío que existe es el de Papá Dios, que hace como quiere. Desde el principio anuncia las cosas que han de pasar, y así es que Él opera y siempre ha operado. Él no recibe sorpresa. Él ya sabe todo lo que va a pasar. Te da la oportunidad a ti de jugar el papel, de entrar en su película. Pero aquí tú no añades, ni quitas, ni pones. Aquí la carne para nada aprovecha. Y si algo dice que es bueno, no te lo reveló carne ni sangre. Viene del Espíritu de Dios. Así que Juan habló de tal manera amó Dios al mundo, pero nunca explicaron en qué se basaba ese amor. Los mismos apóstoles se encargaron de ocultarlo con el judaísmo, con el veneno del judaísmo. Taparon ese amor y le impidieron al único que lo explicaba, que era el apóstol Pablo, se lo impidieron por medio del trabajo que ya había caducado en la cruz. Cuando Cristo murió, el trabajo de los apóstoles terminó. ¿Por qué la iglesia actual cuenta con los 11 apóstoles? 11 porque Judas quedó, Matías, que lo nombraron por tirando suerte, ese nunca se habló más de él, pero los 11 ocultaron ese grande amor y se encargaron de taparle la boca a Pablo, estorbándolo con sus epístolas generales, esas epístolas judaizantes que compenden de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esos 8 libros están envenenados de circuncisión. No son inspirados por la verdad del Evangelio. Están ahí, los vemos ahí para nuestra evidencia de que no están inspirados y revelados como son las 14 epístolas de Pablo. Ese es el Evangelio nuestro, las 14 epístolas de Pablo.
Mateo, Marco, Lucas y Juan y Hechos, esos son libros históricos. De Romanos a Hebreos, ahí es que está escondido el gran misterio del Evangelio. Ahí es donde está el amor de Dios expresado verdaderamente. Porque ahí habla de la predestinación. Ahí habla de que tú estuviste vestido anteriormente, de que tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida y que te escogieron para obedecer a la verdad. Solo en esos libros tú encuentras de que aún no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, y el propósito de la elección era el que establecía el futuro de tu espíritu. Sin haber hecho ni bien ni mal, antes de nacer ya Dios había decidido que tú ibas a ser salvo. Mira qué grande amor, eso sí que es grande amor. Y tampoco te dijeron que cuando Cristo murió, quitó el pecado, tú has nacido justificado, pero no lo sabías. Pero tú nunca has estado en pecado, bendecido. Para tú estar en pecado tienes que estar bajo ley. Y la ley no fue dada para ti. La ley fue dada para los judíos. Pablo cayó bajo la ley porque todavía Cristo estaba en aquellos tiempos. Él nació bajo el tiempo, para esos tiempos. Pero nosotros, los gentiles, los que hemos alcanzado las grandes misericordias, nunca hemos estado bajo ley. Nunca hemos estado bajo pecado, nunca hemos estado bajo influencia del diablo porque Satanás fue destruido, nunca hemos estado en maldición. Quien nos fastidió a nosotros los gentiles fue Roma, el veneno del papado romano, ese sacerdocio escondido, esa religión falsa es la que nos escondió el gran amor de Dios. Mira cómo dice Efesios capítulo 3, verso 8 al 10. Como Pablo explicando cómo se manifestó ese gran amor a través de él, de su apostolado. Mira cómo dice. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí, no es a los apóstoles, a mí, dice él, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, no entre los judíos, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice así, a mí, me fue dado a mí, para los gentiles, las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme, muchas formas, sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, en fin, ese amor estuvo escondido por causa del judaizante, del evangelio judaizante de los apóstoles. Y hablamos con propiedad, Gálatas 2:14, mira cómo dice el apóstol. Dice, hablando de los apóstoles, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro era el cabecilla de no andar rectamente. Por eso el primer papa dicen que fue Pedro. Claro, ¿por qué no? Si siempre han estado en falsedad, hasta este día han estado en falsedad. Pablo lo denuncia aquí, pero cuando vi, él lo vio, le dio testimonio, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí es que está el veneno, judaísmo. El judaísmo, ese es el veneno religioso que ha engañado a todas las naciones hasta este día. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Usted sabe que desde el vientre, desde la matriz,
es que Dios nos escogió, dice Isaías 46. Y creo que por causa de los que no están, vamos a ver los dos versos para que usted vea. Pero trate de yo recibo buena memoria para ustedes, de que se van a acordar de la comparación, ¿sí? Mira, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan por más hábil que el encantador sea. O sea, hay tipos de serpientes sordas que no se pueden encantar porque no oyen. Entonces, esta gente no tiene oído desde la matriz y ahí la madre no puede hacer nada. Y eso es doloroso, que una madre tenga un hijo y que le salga sordo. Y no sordo, sino sordo a la palabra. Que ya ahí usted no puede hacer nada. Y Dios hace como quiere. Imagínate Eva, la madre de todos nosotros, como dicen. La primera que tuvo el primer bebé. ¿Y qué culpa tiene ella que por su vientre le salga un Caín y le salga un Abel? ¿Acaso esa es decisión de ella? No se puede. Entonces usted tiene que tratar con la verdad que Dios ofrece. Nunca ponga su opinión, busque la opinión de Dios, que es la mejor. Porque hay gente muy opinionada, no habla con gente por ahí, no, bueno, yo pienso. Uy, lo fresco que son, yo pienso. ¿Y quién es usted para pensar? Yo pienso que esto debe ser así, debe ser asado. Y yo pienso que Dios tiene que salvar a todos los buenos y a todos los malos, echarlo al infierno. Disparates, tú sabes que la gente habla porque viven por lógica, pero desde el vientre, mira, esos que se apartan desde la matriz, esa gente que se aparta, a veces son la gente más buena del mundo, a veces son gente de respeto en la sociedad. Vete a hablarle del evangelio y es una persona relativamente buena. Ahora, háblale del evangelio a un bandido por allá, quizás se portó mal o lo que sea, y dice, ay, gracias, y te lo recibe. Pues, ¿cuál es mejor para Dios? El que creyó, porque es de fe. Vamos a ver Isaías 46 para que usted note la diferencia de los que se separan desde la matriz. Y yo nunca me canso de ver esos versos, yo espero que usted tampoco se canse, porque son contrarios. Usted memoriza, ¿no? Los memoriza. Isaías 46, versos 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados ¿desde dónde? ¿Y qué dice del impío? ¿Cómo decía el otro verso? Decía, dice, se desvían los impíos desde la matriz, y estos son llevados. Quiere decir que Dios hace acepción de personas. Vete, dile, es un religioso que Dios hace acepción de personas. Dios hace acepción de personas entre esas dos simientes. Con los suyos es diferente, pero con la simiente del diablo ahí metida, con eso hay gran separación. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios. No es segunda de Corintios, es segunda carta de Pablo a los Corintios. Los únicos que hablaban así es primera de Pedro, porque era de Pedro. Primera de Juan, porque era Juan escribiendo. No era Dios, era Juan escribiendo. Mira cómo dice. Oye, qué lindo es eso. Mira, solo la simiente de Dios puede hacer eso. El que es honesto. ¿Verdad que sí? Cuando hay honestidad, tú te buscas y tú dices, no, yo soy el que estoy mal, soy yo, es verdad. Aunque te duela un poquito y tú lo disfrazas un poco, pero finalmente, mira, en verdad fui yo. Tú sabes, porque hay gente que se le hace difícil echarse la culpa por las razones personales, pero dice, examinaos a vosotros mismos. No te vayas con un cura a confesarte. Es tú mismo.
Ay, no tienes que llamarme ni a nadie, llamar a nadie. Tú no tienes habilidad para tú examinarte. Tú no puedes sentarte ahí con tus pantalones bien puestos y tus faldas. Déjame examinarme bien. Cuando a mí me han dicho, a ti no te da pena engañar tanta gente, porque o una de las dos, o yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No hay medio. Eso por ahí, como esos predicadores del balance, no, José Luis tiene razón, pero está desbalanceado. Hay que tener un balance. Y entonces, ¿y qué es un balance? Pues un balance es que no hay pecado, pero no lo digas del todo, porque gente puede abusar. Pero ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que no hay. Pues vamos a decir que no hay. Y si alguien abusó, que abuse. Y se le dice, usted abusó. Hasta se le dice cantando. Pues yo soy extremista. Aquí, todo el ministerio, nosotros somos extremistas. Nosotros no somos balanceados. Nosotros somos extremistas en todo. Si esto es verdad, pues es verdad. Y vamos a meterle mano y vamos a hablarlo y escudriñarlo. Dice, examinados. Oye, eso sí que está poderoso. Eso te saca de tu asiento. Si no estás bien hoy, no se pare nadie ahora porque vamos a pensar que lo cogió personal. Así que si iba para el baño, aguante un ratito, porque van a pensar mal de usted ahora. Examinaos a vosotros mismos si estáis en qué. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está al lado de vosotros? ¿Dónde? Si tú me dices a mí, apóstol, te espero aquí al lado de mi carro. Y yo, ok. Apóstol, te espero en. ¿Dónde tú estás? Dentro. Pues eso es lo que significa eso. Que Jesucristo no está a tu lado. No, que el Señor va a mi lado, que el Señor es mi copiloto. El Señor es mi ayudador. ¿Tú qué? No, que el Señor te acompañe, que me acompañe. Él no me tiene que acompañar. Él está dentro de mí. Yo estoy acompañado siempre. Que Jesucristo esté en vosotros. Entonces viene una pregunta. Mira, a menos que estéis reprobados. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 26, en el verso 28. Dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo hace muchos años pasé por este término, los muchos. Pero me llamó la atención que la sangre de Jesucristo no fue derramada por todos los hombres de la tierra, sino que el término muchos me llamó mucho a mí la atención, porque estaba dando a entender que no todos los hombres que nacen tienen derecho a esta provisión. En Isaías 53 vamos a leer el verso 11 de Isaías 53. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En el verso 12 también dice el final del verso 12, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, ahora la palabra muchos comenzó a coger otro peso, porque ya no solo fue Mateo, sino que ahora un profeta como Isaías estuvo hablando del mismo tema. Y ahí entonces decidí buscar más versos del Antiguo Testamento para verificar este tema de los muchos. Ahora, mira lo que dice Daniel 9:27. Estamos hablando ahora del Viejo Testamento. Daniel 9:27.
dice que mi siervo confirmará el pacto con muchos, no con todos. Y también en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. Pero sigue la palabra muchos. Entonces comenzó eso a hacerse un tema de edificación, un tema que yo debía abrazar para fortalecer mi fe y entender el pacto de la incircuncisión, entender el propósito de Dios con dos simientes que hay en la tierra. Por eso es que habla de muchos y no todos. Y aun cuando dice todos, está hablando de los muchos. Pero seguimos desarrollando el tema. Luego me trasladé de nuevo a un libro histórico en Mateo capítulo 20, verso 28. Mira cómo dice este verso. Dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea que eso ya era un tema muy claro. El rescate era para muchos, no para todos. Porque si se hubiera dispuesto a salvarlos a todos, los salvaba a todos. Pero habiendo dos simientes en esta tierra, Caín y Abel, tenía en memoria un ladrón bueno y uno malo. Aunque todos los ladrones son malos, pero como creyó le llamaron el ladrón bueno a través de la historia. Entonces también cuando dice oveja, da a entender que hay lobos. Y Él dio su vida por las ovejas, que en este caso son los muchos. Ustedes saben que yo he dicho que el Nuevo Testamento comienza en Romanos. Porque el pacto no cambia si no hay muerte del testador. Entonces cuando Cristo murió, entonces que comienza el nuevo pacto. Y quien escribió más excelentemente de Jesucristo fue el perito arquitecto del apóstol Pablo. Los apóstoles no pudieron escribir nada porque en ese tiempo Jesucristo no era cristiano, Él era judío y practicaba la ley de Moisés, por lo tanto no se podía hablar de cristianismo todavía. Pablo es el que trae a luz, a colación, toda la revelación del nuevo pacto. Ahora bien, Pablo dice en Hebreos capítulo 2, verso 10, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Sigue Pablo con la palabra muchos. Y en Hebreos 9:28 lo confirma más aún. Dice que Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. Entonces ya el tema está confirmado. El tema ya de que Cristo murió por muchos y no por todos los hombres. Esto parece una blasfemia. Seguro. Todos los que están en el sistema piensan que esto es una blasfemia. ¿Cómo Cristo no va a morir por muchos? Seguro. Bueno, vamos a seguir leyendo porque necesitamos más evidencia bíblica. Por ejemplo, fíjate, yo dije que los todos y los muchos, que hay que entender esta palabra, porque si tú no entiendes la palabra todos en la boca de Pablo y muchos, te vas a confundir. Mira Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Mira cómo dice el verso. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A cuánto? Por uno vino la condenación a todos los hombres. Pero fíjate que todos está hablando ahí, que no son todos los hombres en sí, son todos los muchos. Dice, de la misma manera, porque la manera no puede cambiar, porque entonces nos salimos de la fe y entramos en apostasía. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿cómo sabemos que ahí los todos son los muchos? Mira el verso 19. El verso 19 dice que por la transgresión de uno los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que estos muchos son los todos del verso 18. ¿Me explico? Y dice que de la misma manera los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿de dónde sale la confusión de que
de que el Señor murió por todos los hombres, porque si tú piensas que murió por todos los hombres, entonces tú también crees en el libre albedrío. Al creer en el libre albedrío te sales del pacto, te sales de la doctrina, no estás en sana doctrina como tú dices que has estado todos estos años. El decreto de Dios, el previo conocimiento de Dios, que no solo te conoció y te ordenó, pero Él está tan seguro que tú vas a llegar. Dice que Él escribió tu nombre en el libro de la vida. Por eso allá en Lucas capítulo 10, creo que es el verso 20, cuando dijeron, mira Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, porque allá se podía, ¿no? Cristo no había muerto y los demonios todavía estaban vivos o estaban en existencia. Dice, mira Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dicen, pero no se regocijen de eso. Mejor ustedes se deben regocijar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso sí que es para regocijarse. No para sacar de fuera demonios, porque eventualmente cuando Cristo murió echó fuera a todos los demonios y ya no hay demonios que echar fuera. Entonces, mi bendecido amigo mío, el tema los muchos son los todos. Ahora lo puedes entender claramente. Dios escoge, y lo que Dios escoge, esos son todos. Esos son todos los muchos. Tú sabes que hay dos evangelios, no uno, menos 4. Son dos evangelios, uno falso y uno verdadero. Gálatas 2:7 dice que a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión, que caducó hace 2000 años atrás. Y entonces Pablo dice que para nosotros los gentiles se nos dio un evangelio que se encuentra del libro de Romanos a Hebreos. Si fracasas en eso, no vas a estar en sana doctrina y caes en apostasía. El evangelio de la incircuncisión, Gálatas 2:7 dice que a Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión para nosotros los gentiles. Y cuando tú estudias los libros de Romanos a Hebreos, vas a ser feliz, vas a respirar profundamente, vas a tener paz, porque entonces vas a ver que Pablo ahí dice que Cristo no le envió a bautizar. El bautismo en agua ahí desaparece. Pablo dice que vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, no tiene que estar tomando la Santa Cena, porque eso es un rudimento de la doctrina de Cristo, como dice Hebreos 6:1, que hay que dejar esos rudimentos. Y entonces vas a ver que el diablo fue destruido. Romanos 2:14 dice que el diablo fue destruido, ya no hay más diablo. Lo que hay es deseos engañosos. Efesios 4:22. Los deseos engañosos que cabalgan en nuestro cuerpo físico, que son deseos engañosos, son mentiras, no les creas. Tienes que llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia de Jesús para que tú sepas que tú estás bendecido con toda bendición, que tú eres más que vencedor, que nada te puede a ti separar del amor de Dios, que nadie te puede arrebatar de sus manos, porque Él ya te tiene. Te ordenó desde antes de la fundación del mundo y ahora te tiene en sus brazos y nadie te va a arrebatar de su mano. Así que yo recibo que tú eres obediente al pacto, y recuerda, de Romanos a Hebreos, ahí es que está la vida escondida, la vida eterna está en esos libros. Y yo te recomiendo que hagas estas divisiones para que seas hallado en fe y no en apostasía.